Muy buenas, bienvenidos un miércoles más, una semana más, historia militar del siglo XX. Vamos a ver la quinta y última parte de la serie de Indochina y la guerra del Vietnam. Como bien pueden ver, han sido 5 capítulos en los que hemos hablado de todo tipo de cosas. Hemos hablado de la colonización de España y Francia, bueno, de España en letra pequeña, porque después de combatir 5 años por el motivo que combatía, que era por limpiar la dignidad de los evangelistas, se fue a Filipinas, que era nuestra, que era española hasta esa época y hasta 1898, y Francia se quedó en la Conchinchina, que era el sur de Vietnam, y realmente, bueno, pues pasó a todo Vietnam, ¿no? Con Annan y con Tonkin, y pues al final acabó teniendo pues en la Indochina, que era pues Vietnam, el actual Vietnam, más Camboya y Laos, tuvo su colonia, ¿no? Sus colonias en el sureste asiático. Llega la ocupación de la Segunda Guerra Mundial, Francia pierde contra Japón, Japón, por ser país del eje, entra otra vez en Vietnam y en la zona de Indochina. Acaba la Segunda Guerra Mundial, Francia gana, entre comillas, la guerra y consigue otra vez asentarse con sus colonias o con su colonia en Indochina, y esto hace pues que surja el Viet Minh. El Viet Minh combate contra los colonizadores franceses. En el 54 se llega a un acuerdo en Ginebra, se forman estos 3 países: Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Laos y Camboya. Poco después, en el 65, comienza la guerra de Estados Unidos contra Vietnam del Norte, para evitar que Vietnam del Norte ocupe Vietnam del Sur y haga un país comunista. Ya estamos con los dos bloques antagonistas e irrecuperables, que son el comunismo y el capitalismo. Y bueno, pues ya estamos acabando la guerra de Vietnam, estamos en el 73, hemos llegado ya a la paz de París, en la que Estados Unidos pues prácticamente no tiene mucho que hacer y se va, y espera que en un futuro pues Vietnam se pueda unificar, si es que se unifica y no sea un país comunista, como así no va a pasar. Vamos ahora a ver el quinto capítulo, vamos a ver qué pasó y cuándo invadió Vietnam del Norte a Vietnam del Sur, cuándo se la unificó, y vamos a finalizar pues con los españoles que estuvieron en la guerra de Vietnam del 66 al 71, ese casi centenar de médicos, enfermeros, practicantes, en definitiva sanitarios españoles que estuvieron desplegados en el delta del Mekong, salvando vidas, como dice el libro, del cual luego vamos a hablar, que hizo un componente de esta misión casi secreta, que también luego veremos en el vídeo, en este vídeo, vamos a ver por qué el mundo entero, por qué España, básicamente, sabe de que tienen militares españoles desplegados en Saigón, cerca de Saigón. Vamos a ver por qué y vamos a ver cómo se produce ese hecho. Y finalmente vamos a acabar pues con unas conclusiones de lo que supuso la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, y cómo aconteció y cómo repercutió en en Estados Unidos en un principio, y luego pues en la internacionalidad de esta victoria de Vietnam sobre Estados Unidos. Invasión de Vietnam del Norte a su vecino del sur, Vietnam del Sur. En los acuerdos de París se respeta la soberanía de Vietnam del Sur, pero prácticamente nadie se lo cree. En cuanto se marche Estados Unidos, el norte seguirá con la presión militar. Han derrotado a los americanos y eso ya es un punto a su favor. Además, como les dije en los pasados vídeos, la determinación, la resiliencia del norte contra el sur era lo que va a decantar finalmente todas las batallas en favor del vecino del norte. La Estados Unidos de Nixon apoya financieramente al ejército survietnamita. De este modo pueden aguantar perfectamente durante años los survietnamitas, pero este apoyo financiero va a desaparecer paulatinamente, como vamos a ver. Cesa el apoyo y se producen los primeros avances. Efectivamente, en el momento en el que Estados Unidos deja de insuflar dinero en los norvietnamitas, que llevan toda la vida combatiendo para intentar conseguir ese fin, para llegar a ese fin que es la reunificación de Vietnam en un país comunista, pues lo van a conseguir en breve. Vietnam del Sur consigue tan solo buenas palabras por parte de su amigo americano, pero no consigue hechos, no consigue volver a enviar tropas y no consigue volver a evitar ese frene del avance norvietnamita. Se rompe el equilibrio entre los dos países. Ahora Vietnam del Norte es mucho más poderoso que Vietnam del Sur y lo sabe, todo el mundo lo sabe. Vietnam del Sur está solo. Y bueno, ¿y cómo está Vietnam del Sur en ese momento a finales del 74? Vietnam del Norte había duplicado su ejército, hasta ahora tenía 150.000, ahora va a tener 300.000 militares. Se habían reparado la ruta Ho Chi Minh y se habían abierto nuevas rutas para llegar hacia el sur, todo pensando en esa invasión. Reparación de aeródromos y puertos. El ejército norvietnamita estaba acantonando tropas en el sur, inminente ataque a gran escala. Lógicamente esto pasa como en todos los conflictos. En el momento en el que acantonas tropas en un país limítrofe con otro país, pues lógicamente se prevé algo a gran escala en muy poco tiempo, como así va a pasar. Ante la inactividad de Estados Unidos, porque no hacía nada, pues Hanoi ataca, pasa a la ofensiva. Es la llamada como la ofensiva de primavera, el día 1 de marzo del 75. Las ciudades de norte a sur comienzan a caer como fichas de dominó. Esto se parece mucho a Afganistán del 2021, del día 6 al día 15 de agosto cayeron todas las capitales de provincia como fichas de dominó, efectivamente, hasta llegar a Kabul el día 15 de agosto, ya, bueno, pues fue la caída de Kabul, ¿no? Lo que va a precipitar que todos los asesores, colaboradores salgan del aeropuerto de Kabul en los siguientes días. Aquí pasa exactamente igual, ahora mismo lo veremos. Caen Pleiku y las ciudades
de las tierras altas centrales. El 25 de marzo del 75 cae Hue, la histórica y santa ciudad de Hue. El 30 de marzo del 75 cae Da Nang y Estados Unidos sigue sin hacer nada. Se preparan para el asalto final a la capital, Saigón. El 29 de abril a las 0000, a las 12 de la noche, Saigón es atacada por todas las direcciones terrestres. A las 15 horas de ese mismo día, es decir, 15 horas después, Saigón había caído. Los colaboradores se agolpan en la embajada de Estados Unidos y esta saca el máximo personal que puede en helicópteros hacia 2 portaaviones que la Marina de Estados Unidos ha logrado acercar. Se arrojan aparatos al mar para dejar más sitio en la cubierta. Otra vez imágenes icónicas, imágenes históricas de ese repliegue, retirada, huida de Estados Unidos de Vietnam. Vietnam del Sur pacta una rendición incondicional. Ese mismo día se dice al mundo que Vietnam se reunifica en un único país comunista, la República Socialista de Vietnam, y que Saigón ahora pasa a llamarse Ho Chi Minh. Ahí tenemos dos imágenes icónicas. A la izquierda, todo el personal posible que intenta acogerse a la embajada de Estados Unidos en Saigón y que intentan escapar antes de que entren las tropas de Vietnam del Norte. Ya están a las puertas de la ciudad o hasta a las puertas incluso de esas calles y manzanas que rodean la embajada de Estados Unidos en Vietnam. El famoso helicóptero, el UH-1, sacando al máximo personal que puede y enviándolos en viajes frenéticos de ida y vuelta a las cubiertas de los portaaviones que tienen destacados los estadounidenses. La segunda foto es una foto tomada de segundas, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque la prensa internacional no era consciente del poco tiempo que podían tardar los vietnamitas en llegar a Saigón y hacerse con ello. Pensaban que habría un poco de más resistencia, pero bueno, sea como fuere, los periodistas le pidieron a los norvietnamitas volver a escenificar la entrada en la embajada y la entrada en el Palacio Presidencial, como así hicieron. Esta foto es una foto de segundas, como digo. Ya habían tomado Saigón, ya habían puesto la bandera del norte de Vietnam en la embajada de Estados Unidos y tuvieron que repetir la entrada para inmortalizarlo en las fotos y en los noticiarios diarios de todos los países del mundo. Ahí tenemos dos fotos más históricas. En una de las fotos a la izquierda, un soldado estadounidense intenta como puede colar a la gente, meter a la gente, canalizarla. La gente está despavorida porque saben lo que les espera. De hecho, el final de muchísima gente que apoyó a Vietnam del Sur estuvo en campos de reeducación y en trabajos forzados durante años, por lo cual pues muchísimos, más de 1 millón, emigraron hacia Laos, Camboya o a otros países y otros pues tuvieron más suerte y se fueron a Estados Unidos por esta vía. La foto de la derecha, lo que les dije, los militares estadounidenses de los portaaviones tirando al mar por la cubierta de helicópteros para hacer más sitio al personal, que están evacuando y para poder pues dejar que los helicópteros puedan tomar y despegar con mucha más rapidez y celeridad. Pasamos a los españoles en la guerra de Vietnam. Siempre ha habido españoles en todos los conflictos, siempre, es una pasada. El presidente Lyndon B. Johnson, en la campaña de Más Banderas, que fue un intento de atraer a países aliados para cooperar en la cada vez más creciente guerra de Vietnam, envía una carta con fecha 28 de julio de 65 al general Franco, jefe del Estado español. Solo 6 naciones se puede decir que aportaron material y personal de forma decente a esta campaña Más Banderas: Australia, Corea del Sur, Filipinas, Nueva Zelanda, Tailandia y Taiwán. Se puede imaginar el motivo, ¿no?, de este aporte de tropas. Corea del Sur, porque era el mayor aliado en Corea, en la guerra de Corea contra Corea del Norte, que era Estados Unidos. Filipinas, porque era parte de sus posesiones. Taiwán, porque combatía o competía contra China por ser independiente. Y bueno, pues Tailandia, pues efectivamente, como no había sido atacada ni por franceses, ni por americanos, ni tampoco por británicos, pues entendía que podía tomar parte en el conflicto y además tampoco le convendría mucho que Vietnam cayera en las garras del comunismo, porque por la teoría del dominio podría también caer este gobierno en un gobierno comunista. Además, Australia y Nueva Zelanda pues siempre han sido históricos cooperadores anglosajones. En la carta de Johnson, este la comienza por excelencia y Franco, en su respuesta, la inicia con: mi querido presidente Johnson. Es una curiosidad. Johnson le pide que le envíe tropas y material para afianzar el compromiso que Estados Unidos y España tienen contra el comunismo mundial. Franco no solo declina tal invitación, con fecha 18 de agosto del 65, sino que además se permite el lujo de advertirle de lo que le va a pasar en un futuro. Le dice que es una guerra incomprendida en Estados Unidos, por lo cual va a ir en su contra. Le dice que es una guerra de desgaste y de guerrillas. Y como tal guerra de desgaste y de guerrillas, para las tropas, para las potencias, es un enquistamiento de la situación. La moral va a estar muy baja entre sus tropas con el paso del tiempo. Se van a perder la guerra porque siempre seréis extranjeros. Y además los nuevos pueblos pobres van a abrazar el comunismo, que les ofrece en un principio mejores expectativas que el capitalismo. Eso dice el general Franco a Lyndon B. Johnson, para decirle que no va a apoyarle ni con tropas ni con
con material. Además, exalta la figura de Ho Chi Minh como gran patriota que ha luchado contra japoneses, chinos y franceses y cree que es el que mejor puede dirigir Vietnam. Johnson lo ve claro que Franco no va a enviar tropas ni se va a inmiscuir en el conflicto y ni siquiera se molesta en responder a la carta. Menos de un centenar de médicos militares españoles prestaron servicio en Vietnam entre el 66 y el 71. Esta misión no la conoce nadie, es muy poco conocida y se ha dado a conocer últimamente con la publicación de un libro del que luego vamos a hablar. ¿Dónde estuvieron desplegados estos médicos militares? Pues en la localidad de Go Cong, en el delta del Mekong, a 30 kilómetros de Saigón. En un principio se envían 12 sanitarios militares, un comandante médico, 3 capitanes médicos, un capitán intendente y 7 practicantes, un teniente y 6 alféreces. España había firmado unos acuerdos militares de cooperación con Estados Unidos en el 53 y este le había sacado del ostracismo a la que se vio condenada y forzada la dictadura de Franco tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos una foto histórica, una formación en la que se puede ver a militares españoles formando ahí en Saigón o en Gokong, y pueden ver pues en el brazo izquierdo del militar que está más cercano, el militar de gafas, la escarapela, el emblema del Ejército Español de Tierra. Como no se tenían noticias de la labor de esos sanitarios, el jefe de la expedición, el comandante García Granado, escribió una carta al diario ABC el día de Nochevieja del 66 para explicar la labor de estos militares en Vietnam. Imagínense, después de darse cuenta los militares españoles de que no tiene ningún tipo de calado en la sociedad, que no hay ningún tipo de propaganda ni publicidad, el jefe de la expedición le envía una carta al diario ABC y así se dieron cuenta el mundo entero y los españoles de que había personal militar dando servicio delta del Mekong en la guerra del Vietnam. El pueblo de Gokong estuvo varios meses cercado por el Vietcong, las carreteras, las rutas, todo cercado por ellos, pero los españoles nunca, jamás pidieron ser trasladados ni ser suspendida su labor. Siempre se atendió a todo tipo de pacientes y tipos de heridas, subvietnamitas, Vietcong, población local, heridas por arma de fuego, heridas caseras, todo tipo de heridas. Nunca fue atacado el hospital ni por una facción ni por la otra. Esto es muy curioso, porque el único lugar, el único edificio que no fue asaltado ni atacado, ni bombardeado, ni por una facción ni por otra durante toda la guerra, fue este edificio, el edificio de Gokong, en el que estaban desplegados los militares españoles. ¿Por qué? Estaba claro, ¿no? Ellos sí que apartaron de su idealismo o su subjetividad, por así decirlo, y lo que hicieron fue pues cumplir con la misión. ¿La misión cuál era? Salvar las máximas vidas posibles sin fijarse en la tez de la piel y sin fijarse en el uniforme que portaban. Se atendieron una media de 9.000 enfermos mensuales, o lo que es lo mismo, más de 300 diarios. Y ahí tenemos el libro que se publicó en el 2013, que se llama Salvando vidas en el delta del Mekong, la primera misión en el exterior de la sanidad militar española, Vietnam del Sur, del 66 al 71. José Luis Rodríguez Jiménez fue el miembro sanitario que publicó este libro. Libro escrito por uno de los miembros de aquel equipo de sanitarios españoles, publicado en el 2013, se puede afirmar que fue una operación de mantenimiento de la paz en toda la regla. Los españoles eran queridos y respetados por las dos facciones, puesto que nunca se posicionaron con un bando o con otro bando. Priorizaron el cumplimiento de la misión por encima de ideales, pareceres o subjetividades. Esto es muy español, porque como bien les dije en un principio, el español a donde va empatiza con la gente, entiende a los lugareños y hace lo máximo posible, pone su parte, pone su granito de arena para intentar pues que las cosas hagan mejor y para hacer más amena ese infierno a mucha gente que está viviéndolo en ese momento. Pasamos a las consecuencias de la derrota de Estados Unidos en Vietnam, solamente Estados Unidos. La principal vencedora de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, tiene que marcharse después de años de esfuerzo y entrega en forma de personal y material. Estados Unidos no pierde ninguna batalla, pero pierde la guerra. Eso suele pasar con todas las potencias interventoras que entran a colonias o a excolonias. Si es una guerra rápida, si es una guerra relámpago de como mucho un año, lógicamente va a ganar el invasor, el interventor. Si es una guerra larga, será una guerra de desgaste y al final antes se cansará, como decía Ho Chi Minh, o como dice mucha gente, antes se cansará el invasor o interventor porque no está en su pueblo, no está en su casa y no es querido. Y a la vez llega un momento en el que no puede soportar tantas bajas y tienen que abandonar. Es la primera vez que las victorias se cuentan por la cantidad de muertos en cada bando y no por la cantidad de terreno conquistado o recuperado. Los Estados Unidos tomaban las cotas y las colinas a base de innumerables muertos y en cuanto las abandonaban, el Vietcong volvía a ocuparlas. El mejor ejemplo, el que les expliqué en el cuarto capítulo, en la colina de la Hamburguesa. Esa colina que fue comparada con una picadora de carne humana, dado todos los cuerpos que había desmembrados al cabo de 10 días de batalla. Lógicamente, Estados Unidos ganó esa batalla, pero perdió la guerra porque después, 2 días después, como bien recordarán, se replegaron y el Vietcong volvió a ocupar esa colina.
esa cota. Tenía valor táctico, dejó de tenerlo y volvió a tener otra vez. Una de las consecuencias de la derrota de Estados Unidos fue que fue una guerra televisada. Entonces, para bien o para mal, veían a diario imágenes dantescas, imágenes estremecedoras que hacía plantearse a la opinión pública qué hacíamos allí o qué hacían allí sus tropas nacionales. Al ser la primera guerra televisada, pues es la mejor visión del horror de esta e imágenes que no siempre dejaban en buen lugar a los soldados americanos. Descontento social con el curso del conflicto, lógicamente, surgimiento del movimiento hippie y pacifista que hizo muchísimo daño en el seno de Estados Unidos. Hubo ahí dos vertientes, dos facciones enfrentadas, los pro Vietnam y los anti-Vietnam, enfrentamiento de una parte de la sociedad con los veteranos de guerra que vuelven a casa después de un año de servicio, reclutas de personal en las capas más bajas de la sociedad, segregación racial. Bueno, segregación racial será en Estados Unidos, porque en Vietnam no lo había. En Vietnam el que pudiera ser racista al segundo mes de emisión ya se daba cuenta de que tenía que jugarse los cuartos, por así decirlo, con su compañero de trinchera, y este podía ser blanco, oriental o negro. Apoyo incondicional de URSS y China a Vietnam del Norte, eso que le faltó a Vietnam del Sur después de la guerra con Estados Unidos, pues siempre lo tuvo con China y con la URSS. El hándicap de los prisioneros de guerra, por supuesto, aparecían constantemente imágenes de torturas, de lugares de encadenamiento, de detenimiento, de detención a estos militares estadounidenses, y eso otra vez, una vez más, hacía plantearse a la sociedad qué hacían allí. Por supuesto, la gente naranja y el Napalm, entre otros, que hicieron que Vietnam pues fuera una catástrofe natural, defoliación constante de miles de kilómetros de campos y de selva, aumento de bajas mortales, heridos y amputados, desaparecidos en combate y consumo de heroína entre las tropas estadounidenses. También en esta época, en la guerra de Vietnam, se comienza a diagnosticar el estrés postraumático, que es lo que sufren los militares cuando vuelven a casa por haber estado sometidos a bombardeos, tiroteos y momentos de refriegas constantes. Los veteranos eran incomprendidos e incapaces de rehacer sus vidas. La sociedad no les supo reconocer su enorme sacrificio. La frase de ganar la guerra de las mentes y los corazones, que se puso muy de moda en la guerra de Vietnam y que se inventó en la guerra de Vietnam, nunca llegó a calar en la sociedad, sobre todo rural. ¿Por qué? Porque no entendían nada de lo que hacían los estadounidenses. La mayoría de los vietnamitas eran budistas y los Estados Unidos eran católicos, aunque esto no fue ningún problema. El tema de la religión nunca fue un problema en la guerra de Vietnam. Siempre se respetó la libertad de culto. La democracia americana no casaba con las tradiciones milenarias vietnamitas. La forma de vestir, la comida rápida, comida basura, el alcohol, el tabaco, el mascar chicle, pues todo esto hizo que esa guerra de las mentes y los corazones no calase en la sociedad, sobre todo en la rural, como se dijo antes. Estados Unidos pensó que sería una victoria rápida tras los 2 primeros años y después del conflicto se enquistó, teniendo las de perder siempre el país interventor o invasor. Los últimos años las tropas de Estados Unidos tuvieron la moral muy baja debido al combate asimétrico que ofrecían el enemigo y la orografía del terreno, las trampas explosivas, las drogas y las incursiones en las ciudades, como en la ofensiva del Tet del 68. Estados Unidos no pudo evitar que 2 años después de marcharse de Vietnam, el norte atacase al sur y reunificara el país. Surgió el síndrome de Vietnam. ¿Qué es el síndrome de Vietnam? Bueno, pues ningún político se aventuraría en ningún conflicto en los siguientes años. La teoría del dominó tuvo su efecto. ¿Por qué? Porque Laos y Camboya también abrazaron el comunismo. Y, pues, por supuesto, también una de las consecuencias de que perdiera la guerra Estados Unidos es que desapareció la República de Vietnam o Vietnam del Sur. Ahí tenemos 2 imágenes muy buenas. Filmografía de la guerra. Hay muchísimas películas de la guerra de Vietnam. Missile in Action, Desaparecido en combate, Rambo, Nacido el 4 de julio. Bueno, hay muchas películas, pero para mí las 2 grandes películas son Apocalipsis Now, que me puse la camiseta en honor a uno de los suscriptores que me la regaló, que me la hizo llegar por correo, y Platoon. Por supuesto, Platoon es buenísima. Bueno, pues en ambas películas no es una victoria clara de Estados Unidos, todo lo contrario, ya está el síndrome de Vietnam, ya se están dando cuenta hasta las pelis que hacen ellos, de Estados Unidos, de estadounidenses. En esas pelis el americano no es tan bueno como parece y el vietnamita no es tan malo como parece. Estas pelis son de después de la guerra, al finalizar la guerra de Vietnam, son de los 80. Bajas de la guerra de Vietnam, del 55 al 75, solamente la segunda guerra de Vietnam. Estados Unidos y sus aliados pierden a los siguientes hombres. Vietnam del Sur, 250.000 de militares. Estados Unidos, 58.126 militares, además de 2.000 desaparecidos en combate. Corea del Sur, 5.000 militares. Filipinas, 1.000 militares. Australia, 500. Tailandia, 350. Y Nueva Zelanda pierde a 57 miembros de fuerzas especiales. Vietnam del Norte y sus aliados, Vietnam del Norte más el Vietcong, 1.100.000 muertos. La URSS, 1.446 muertos.
civiles vietnamitas 2 millones, civiles camboyanos 300.000 y civiles laosianos 62.000. Esto hace un total de unos 4 millones de muertos en este conflicto, en la Segunda Guerra de Indochina o la Guerra de Vietnam. Vamos a ver los cambios en el siglo XX de Vietnam, los cambios políticos en los planos. El de la izquierda es la Francia colonial, que tiene las 3 particiones de Vietnam, Tonkin, Annan y Conchinchina, y además también tiene Laos y Camboya. De la foto 1 a la foto 2 se pasa con los acuerdos de Ginebra en el 54. Ahí se forman Laos y Camboya como países y se divide en el paralelo 17 hacia el norte y hacia el sur, se divide Vietnam. Vietnam del norte, capitán Hanoi, Vietnam del sur, capitán Saigón. El norte comunista, el sur capitalista. Y de la segunda a la tercera foto se pasa, se puede decir que el 30 de abril del 75, cuando Vietnam del norte entra en el Palacio Presidencial en Saigón y entra en la embajada estadounidense en Saigón. Se unifica Vietnam. Por supuesto, se mantienen Laos, Tailandia y Camboya como países independientes y el cambio es pues que ahora es la República Socialista de Vietnam, un solo país, de corte comunista socialista, capital Hanoi y como pueden ver abajo del todo, pues donde ponía Saigón, ya no es Saigón, ahora es Ho Chi Minh, ciudad Ho Chi Minh, que es en honor a este personaje histórico, a este político, a este militar, este miliciano que consiguió unificar Vietnam, aunque ya hubiera muerto. O bien saben, murió el 2 de septiembre del 69, nunca pudo ver Vietnam unificado, pero sí pudo ver, como se dijo en un principio, sí pudo ver cómo Estados Unidos comenzó a replegar tropas progresivamente porque veían que estaban perdiendo la guerra. Ahí tenemos las 2 banderas que hubo en la guerra, la de Vietnam del Norte y la de Vietnam del Sur, a izquierda y derecha respectivamente. La de Vietnam del Sur ya no existe porque la absorbió Vietnam del Norte o Vietnam y ahora la bandera de Vietnam es la que tienen ahí, la de Vietnam del Norte. Y nada más, any questions, preguntas, lo pongo en estadounidense, en inglés, para hacer un tributo, ¿no?, a esos soldados americanos que se dejaron la piel, como todos, en todos los conflictos, ¿no? La foto de la izquierda es el famoso muro de Washington, en la que están colocados todos los caídos en Vietnam, todos americanos, los 58.000 y pico que hay. Y la foto de la derecha, pues es uno de los muchos monumentos que hay en muchísimos sitios, cementerios, parques, mausoleos, en honor a los combatientes de la guerra de Vietnam. Bueno, pues nada más, pues hemos terminado por esta vez este 5.º capítulo, esta serie de Indochina y la guerra de Vietnam. Como pueden ver, como les dije en un principio, ha sido toda una odisea hacer esta presentación, ¿no?, porque tiene muchísima historia, tiene muchísima amiga y bueno, y ya saben que a mí me gusta mucho hacer una introducción histórica potente para que todos podamos colocarnos, no seamos anacronistas y no veamos con los ojos de ahora cómo se veía antes, la esclavitud, los territorios, el colonialismo y muchas cosas más. Entonces intentamos siempre colocarnos en el momento exacto, en el punto de mira de la historia en ese momento, para ver por qué se invadió un país o por qué se intervino otro. Un poco más, desde este preciso momento ya estoy preparándome para la siguiente ronda de vídeos. Muchísimas gracias por todo, me reitero, como los chavales jóvenes, si les gusta, denle a like, algún comentario constructivo si puede ser, denle a compartir y bueno, pues quedamos, nos emplazamos el siguiente miércoles con el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.